Bienvenidos a NSP Contigo. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, el equilibrio químico. Para estar saludables, necesitamos que muchos componentes que conforman el organismo humano se encuentren en balance, se encuentren en equilibrio. Y uno de esos equilibrios estaría dado entre las sustancias que producen acidificación y las sustancias que producen alcalinización. Es por eso que hablar de equilibrio ácido-alcalino es fundamental si queremos hablar de salud. Todas las células del cuerpo están rodeados por un medio. Se le conoce como la matrix extracelular. Y ese medio debe tener una condición química particular, debe tener un equilibrio adecuado entre ácidos y alcalinos si queremos que esa célula se encuentre sana. Se sabe que las células funcionan mejor cuando en conjunto poseen un pH, es decir, el balance de ácidos y alcalinos, de 7:39, es decir, que nos encontremos ligeramente alcalinos. ¿Y esto por qué? Porque la propia célula, ella misma, fabrica permanentemente ácidos. Todos los desechos metabólicos, todas las basuras metabólicas de la célula producen acidificación. Por esa razón, el organismo elimina los ácidos a través del riñón y a través del pulmón. Pero si hay demasiados ácidos en el cuerpo, se dificulta su eliminación y se puede ir entonces produciendo una acumulación de ácidos. Eso lleva a lo que conocemos como acidificación. Sería importante que entonces entendiéramos por qué, si el organismo está diseñado para mantener el equilibrio entre ácido y alcalino, se está acidificando. Es que existen inductores de la acidosis. Por ejemplo, los malos hábitos de vida, la toxicidad ambiental, el estrés emocional, así como la dieta inadecuada, son factores que en el mundo moderno estén haciendo que muchas personas, que incluso usted en este momento tenga su organismo acidificado. Y si su organismo está acidificado, posiblemente hay riesgo de enfermedad. Así entonces, entendemos que la calidad y la composición de la dieta es un factor determinante para estar saludable o enfermo. Sabemos que la dieta está conformada por proteínas, grasas y carbohidratos. Cuando estas proteínas, grasas y carbohidratos se metabolizan, producen ácidos en el cuerpo. Así entonces, las proteínas producen ácido sulfúrico y ácido fosfórico. Los carbohidratos y las grasas producen ácido acético y producen ácido láctico. O sea que aquí entendemos que no solamente la célula en su propio metabolismo está produciendo desechos ácidos, sino que cuando comemos los alimentos y los metabolizamos, quedan residuos ácidos que deben ser neutralizados y eliminados. Efectivamente, es necesario neutralizar los residuos ácidos mediante compuestos minerales para evitar de esta manera el daño a los riñones y a la pared del intestino. Aquí entonces nos damos cuenta de que el papel de los minerales es fundamental. Los minerales se van a unir con los ácidos, produciendo compuestos neutros que se eliminan sin hacer daño al riñón o al intestino. La familia de compuestos minerales que neutralizan los ácidos se les conocen como las sales carbónicas. Esas sales carbónicas contienen sodio, calcio, potasio, magnesio. Son sales minerales determinantes para mantener este equilibrio. Las sales carbónicas ligan los ácidos formando ácido carbónico, el cual se elimina fácilmente por medio de los pulmones. Así entonces entendemos que la función del pulmón va a ser clave. Y cada vez que eliminamos, cada vez que exhalamos aire, podremos estar botando este ácido carbónico que permite entonces eliminar factores ácidos. Si nuestra dieta entonces es rica en sales carbónicas alcalinizantes, podremos estar
permanentemente neutralizando ácidos. Por lo contrario, si nuestra dieta es pobre en sales carbónicas alcalinizantes, robaremos minerales alcalinos de la reserva corporal y estaremos entonces robándole minerales a los huesos, robándole minerales a los dientes, al pelo, a las uñas, etc. Nos preguntamos entonces, ¿será que acaso la epidemia de osteoporosis del mundo moderno tiene que ver con esto? ¿Con la alimentación deficiente en factores minerales alcalinizantes? La neutralización de los ácidos implica pues la reducción de la reserva mineral de alcalinos a nivel de la sangre y a nivel del líquido extracelular. Y si hablamos de pH y salud, sabremos que la tendencia a la acidosis es mucho más corriente, ya que más de la mitad de la población padece algún grado de acidosis. Y como veremos, muchas enfermedades se deben al exceso de ácido. Así entonces, una dieta con exceso de formadores de ácidos, por ejemplo, una dieta con exceso de carnes y prácticamente muy poca o ninguna verdura, ensalada o fruta, esta dieta favorece el daño y la afección de muchos órganos, ya que el exceso de ácidos puede lesionar los tejidos. Las inflamaciones, sabemos, solo ocurren en medio ácido. Cuando hablamos entonces de artritis, neuritis, colitis, etc., sabremos que todos esos procesos inflamatorios se han dado porque existe una situación de acidificación del organismo. Si hablamos del corazón, el extremo trabajo muscular del corazón lo convierte en un generador de desechos ácidos y la acidificación favorece el desarrollo de enfermedades cardíacas. Y un exceso de desechos ácidos, por ejemplo, altera el correcto ritmo cardíaco. Entonces, si no hay una forma de alcalinizar para neutralizar la acidez, el corazón de un paciente podría tener problemas. Otro punto sería el de los sistemas enzimáticos. Las enzimas solo pueden trabajar en un entorno de pH bien definido. De lo contrario, se bloquean o se alteran. Y la acidificación puede bloquear o alterar muchos de los sistemas enzimáticos del cuerpo, impidiendo entonces que las reacciones químicas ocurran de manera correcta. Cuando hablamos del estómago, el exceso de acidificación hace que aparezcan síntomas de disfunción digestiva, eructos, llenuras, gases intestinales, regurgitación, cólicos en los niños, náuseas, etc. Por otra parte, nos queda claro que el hígado tiene un papel importante, procesar toxinas acidificadoras presentes en la sangre. Esto nos lleva entonces a entender que un exceso de acidificación en el organismo está sobrecargando y agotando la capacidad funcional hepática. Así entonces, el hígado, llevado a un exceso de trabajo, se deteriora. Y con respecto al páncreas, este es un órgano altamente dependiente de la dieta alcalinizante correcta para mantener su función. El páncreas produce enzimas digestivas alcalinizantes y el importante bicarbonato, una molécula química clave para contrarrestar rápida y efectivamente el exceso de ácido. Por otra parte, sabemos que el páncreas regula el azúcar sanguíneo correctamente y para ello necesita que la dieta sea principalmente de tendencia alcalina. En el intestino delgado, el síndrome inflamatorio intestinal se asocia a muchas enfermedades, principalmente las de tipo alérgico. Y el colon se puede convertir en uno de los mayores acumuladores de desechos ácidos. De hecho, el estreñimiento favorece la autointoxicación intestinal. Ese es un factor determinante en la acidificación del cuerpo. Vamos viendo entonces cómo muchos órganos necesitan un equilibrio ácido-base para funcionar bien. Pero ¿qué ocurre cuando hay exceso de ácidos? Una de las acciones más críticas es la desmineralización, un efecto inevitable por la acidificación que nos lleva hacia la osteoporosis o a la formación de caries dental. Pero también preocupa de manera especial
saber que, por ejemplo, el cáncer solo se da en tendencia a la acidificación y en tendencia a la inflamación. Por lo tanto, la dieta es clave en el equilibrio ácido-base. Y para prevenir los daños por acidificación, debemos reponer cuidadosamente nuestra reserva alcalina. Y aquí nosotros tenemos que tener claro que hay una gran diferencia entre alimentos formadores de ácidos y alimentos formadores de alcalino, que no tiene nada que ver con el sabor, porque por ejemplo, una naranja que sabe ácido, porque contiene el ácido cítrico, es un formador de alcalinos. Y en cambio, el azúcar, que sabe dulce, es un formador de ácidos. Entonces lo que nos interesa no es el sabor ácido o no ácido de un alimento, sino su capacidad de formar ácidos o formar alcalinos en el cuerpo. Recordemos, los frutos cítricos poseen un pH ácido fuerte, pero son excelentes formadores de alcalinos. Y el azúcar, con un sabor dulce agradable, es uno de los mayores acidificadores del organismo. Por otro lado, las proteínas, al metabolizarse, se unen con azufre y fósforo y por lo tanto actúan como formadores de ácidos. Todo esto nos lleva a entender que es clave para la reserva alcalina frutas, verduras y vegetales. La reserva alcalina es como un banco de elementos alcalinizantes utilizables en cualquier momento para neutralizar ácidos formados en el cuerpo. Así, para mantener la reserva alcalina se recomienda la regla 70-30 en la dieta, es decir, 70% alimentos formadores de alcalinos y 30% alimentos formadores de ácidos. La gran mayoría de las dietas sanas y los principales métodos nutricionales se ajustan a esta regla. Así entonces, cuando miremos el plato que vamos a consumir, la cantidad de ensalada, la cantidad de verdura debe ser mucho más grande que la cantidad de carne para lograr mantener 70% de alcalinizadores, 30% de acidificantes. Eso es fundamental para mantener la salud del organismo. Debemos entonces balancear nuestra dieta a esta regla 70-30. Así, evitamos que la reserva alcalina se agote y prevenimos la enfermedad.